Hola, Cava. ¿Estás haciendo tu programa? Sí, ¿qué te parece? ¿Has escuchado alguno? No, que va. Ni yo ni nadie. Jolín, gracias, ¿eh? Es que los temas me parecen, no sé, un poco viejunos. Chica, no me digas eso, pero ¿qué edad te crees que tengo? No sé, ¿de piedra? Tía, te estás luciendo, ¿eh? Bueno, lo siento. Hala, no te molesto más, me voy. Tranquila, tranquila, que no ha pasado nada. Pero que sepas que no soy un carroza, ¿eh? Fíjate, además, en el programa de hoy las mujeres tienen mucho protagonismo. Va de feminismo y de espiritismo. ¿En serio? ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿A mí? Escucha. ¿Lo oyes? Es Barbie, hija puta, que está afilando los cuchillos. Que no, mujer, tranquila, que yo soy aliado. Yo soy de los que piensa que es más lo que nos une que lo que nos separa. Cada sexo, claro, tiene sus servidumbres. A vosotras os ha tocado parir y a nosotros afeitarnos. ¿Pasa algo? ¿Te puedo pedir un favor? Claro, dime. En las próximas elecciones, mejor tú no votes. ¿Me lo prometes? El universo es muy grande y pasan cosas muy raras que dan mucho miedo. Esto es Más allá, pero no tanto. Un programa de Javier Cabanilles y Sergio Moreno para Plaza Radio. Ouija boards, would you work for me? I have got to say hello to an old friend. Ouija board, Ouija board, Ouija board, would you work for me? Bueno, señores y señores, bienvenidos a un podcast más de Más allá, pero no tanto, el tercero, si no me fallan las cuentas. Soy Javier Cabanilles y, por lo que dicen las audiencias, soy el 50% de mis oyentes. El otro eres tú. Hoy no voy a decir que voy a poner cultureta, pero sí que nos vamos a ir hasta un museo, al Esbaluart, que es el Museu d'Art Modern y Contemporáneo de Palma, pero nos vamos acompañados de Pilar Bonet, que es profesora de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona y es comisaria de ALMA, Mediums y Visionarias. Una exposición sino única, por lo menos inusual y muy original, en la que espiritismo y feminismo, con unas gotas de anarquismo y socialismo utópico, se dan la mano. Y es que no solo de Ouija vive el medium. Pues oye, Pilar, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de poder hablar. Oye, no me extraña porque no sé si te habrá entrevistado mucha gente, pero desde luego esta es una de las exposiciones más curiosas de las que yo he oído hablar en mucho tiempo. Lo estabas comentando antes para los oyentes. Alma, Mediums y Visionaria, que creo que tiene que ver un poco con cómo te presentas tú, que aparte pues profesora y ser la comisaria de esta muestra, eres investigadora de espacios colaterales, ¿no? Cuéntanos un poco qué es Alma, Medium y Visionaria, ¿de qué va esta exposición? Bueno, pues de hecho yo vengo de una formación poco colateral, es decir, muy hegemónica y muy ortodoxa, que es la historia del arte, tal cual. Pero siempre me han interesado aquellos aspectos o aquel tipo de producciones o situaciones que a veces los historiadores tenemos conocimiento de ello, pero no le damos más alargue interpretativo o no valoramos tampoco el impacto de algunas creaciones o de algunos sucesos históricos. Eso siempre me ha interesado. Y esta exposición, de hecho, une múltiples intereses de este tipo, de esta tipología. O sea, por un lado, una exposición que surge de un estudio, de una investigación, de un seguimiento solo de mujeres, lo cual, aunque ahora puede ser más habitual, aún es un campo, digamos, de batalla. Solo mujeres, pero que a pesar de que estamos hablando de su arte o de sus dibujos y producciones, ninguna de ellas tenía ninguna pretensión ni formación para ser artista. Y en cambio ahora la verdad es que nos seduce lo que hicieron. Y a mí yo lo que he leído de la exposición, que tú llegaste a esto casi por casualidad, que leíste o descubriste que había una exposición, pero ya en el año 1956, de una artista llamada Josefa Toirá, de la que prácticamente nadie había oído hablar. Empezaste a tirar del hilo y resulta que era una medium que
plasmaba todo lo que vivía en este mundo paralelo, lo llevaba al terreno del arte. ¿Realmente empieza ahí tu interés por estos temas? Realmente sí, pero es una situación de muchas conexiones, coincidencias, azares y reencuentros. Yo estaba en ese momento investigando sobre algunos aspectos de mi tesis doctoral que tenían relación con el grupo catalán Dau al Set y una asociación muy interesante, de la cual también se ha hablado poco, que es el Club 49. Y a raíz de esto me encontré que una de las actividades de este club o de esta asociación, que no era de artistas, sino de gente interesada en el arte, fue una exposición nocturna, que duró solo unas horas, de los dibujos de una mujer desconocida llamada Josefa Tolrà, y que un importante crítico de arte catalán, Alexandre Cioís i Pellicer, fue quien hizo la presentación de los dibujos. Entonces yo pensé, esto parece muy interesante, pero ninguno de ellos, ni artistas que la visitaron, ni el propio crítico que de alguna manera presentó al público los dibujos de la autora, ninguno de ellos ha dejado rastro o memoria de este encuentro. Solo, a posteriori, tuve ocasión de tener un encuentro directo con el poeta Joan Brossa y grabarlo en directo. O sea, hay un vídeo sobre este encuentro en el que él sí que recuerda, habla y nos aporta muchísimos datos interesantes sobre las formas de creatividad de esta mujer. Ahí empezó todo. O sea, pensé que no había encontrado a Josefa Tolrà, sino que ella me había buscado. Curioso porque dices tú, creo, referida a ella, a las mujeres que creaban como ella, que no buscaban el prestigio personal, sino la reparación de su alma, la fraternidad y el bien común. Eso a la vez se traduce en otro tipo de arte muy difícilmente clasificable, ¿no? Cada una era ella misma, su estilo, su forma de trabajar, sus inspiraciones. Cada una era un artista de su propia escuela, ¿no? Sí, de hecho, esta exposición reúne producción de 17 mujeres europeas. Ellas nunca se conocieron, por supuesto, entre ellas. Se han puesto en relación a propósito de este proyecto. Y yo creo que están muy contentas de haberse conocido desde el más allá, porque comparten muchísimas cosas. Y lo que comparten es que, a pesar de no tener una formación artística, cada una tiene como instinto artístico que va desarrollando a lo largo de su proceso. Y de las pocas o más abundantes noticias que tenemos de ellas, sabemos que su vida fue una vida de entrega, fue una vida humilde y fue una vida que muchas de ellas consagran a la pobreza como forma de libertad. Entonces eso me empezó a hacer pensar, ¿no?, sobre qué tipo de espiritualidad compartían y en qué contextos sociopolíticos estaban y de qué manera el registro de su trabajo era un documento interesante. Sino porque, aparte, aquí ya llegamos un poco al medio de la cuestión, es donde aparece el tema del espiritismo, que fue una corriente, le podemos llamar intelectual o como queramos, también fue una corriente política, fue una corriente religiosa. No es tan claro dónde estaban los límites y qué parte pesaba más, pero están muy influidas por el movimiento espiritista que en sus primeros años, o también y en los últimos, en la época que fue importante, sobre todo en el siglo XIX, tiene mucho que ver con las mujeres y también con el feminismo, un hecho que es prácticamente desconocido. Sí, efectivamente, ellas están de manera explícita vinculadas a la doctrina espiritista, o en otras ocasiones están vinculadas, o por lo menos no tengo suficientes datos como para conocer hasta qué punto formaban parte de grupos, etcétera. Pero sí que es cierto que su manera de dibujar, aquello que escriben, es lo que nos da más datos. Porque a veces los títulos y las leyendas de los dibujos nos indican pues cuestiones o conceptos. Cuando hablan de armonía universal, cuando hablan de los seres de luz, cuando hablan de la fraternidad, o sea, ellas mismas van dejando como pistas de cuáles son sus procesos y principios de trabajo y de qué manera se relacionan no solo con su individualidad, sino con un ideario, digamos, utopista, visionario, de un futuro mejor. Y de hecho, el espiritismo tiene sus raíces también en el socialismo utópico, cuando llega a Europa especialmente, pero también a Estados Unidos, y son los socialistas utópicos, como Charles Fourier, los primeros interesados en estas nuevas formas de espiritualidad, que son formas de espiritualidad no regladas,
no jerárquicas, no penalizadoras, y que por lo tanto cada uno o las comunidades pueden gestionarlas no para el sacrificio, sino precisamente para la armonía. Luego sí, es curioso que recordar que la Sociedad Autónoma de Mujeres de Barcelona, que fue la primera asociación de mujeres feministas que se creó en España, que es del año 1889, la integraron Teresa Claramunt, que fue una anarquista muy conocida. Estaba también Ángeles López de Ayala, curiosamente formaba parte de la masonería, y el tercer pilar fue Amalia Domingo Soler, que era espiritista, había sido la fundadora, por ejemplo, de la Luz del Porvenir. ¿Por qué atrajo tanto el espiritismo a las mujeres? Pues se pueden hacer muchas deducciones, y creo que todas son válidas. Hay un libro que supongo que conoces, de Dolors Marín, que se titula Espiritistas y libre pensadoras, que precisamente trabaja esos nombres propios de mujeres vinculadas a finales del siglo XIX con los movimientos utopistas, con el anarquismo y con esas sociedades de mujeres que desde una espiritualidad que les permite acceder a una posibilidad de consuelo y de esperanza, también pugnan y decretan sus lugares de libertad y su saber que de ninguna manera la mujer nunca es inferior al hombre, y por lo tanto a través de la educación, la cultura, el cientificismo, la política, ellas mismas generan sus propias estructuras de conocimiento y de pensamiento, de experiencia. Y es cierto que hay una vinculación muy interesante respecto al espiritismo y las mujeres. Sí, por lo tanto, el espiritismo, las mujeres y el feminismo a dar la letra, si es que ya no estaba por ahí, el feminismo. Exacto. De hecho, hay muchas influencias y muchos orígenes, digamos, que están solapando del espiritismo, está desde John Dee en adelante, pero el nombre de las mujeres van apareciendo desde la vidente de Prevost y sobre todo las hermanas Fox, que son las que crean el lenguaje, digamos, de golpes para comunicarse con los espíritus, que luego ya podremos entrar en si fue una estafa o no, hasta qué punto se lo creían o no se lo creían, que eso a lo mejor era más difícil, pero sí que es verdad que las primeras comunidades donde el mensaje de las hermanas Fox cala es entre los cuáqueros americanos, que precisamente descubren ahí una nueva forma de relacionarse, no solo con los muertos, sino con Dios, y mucho más liberadora, porque el mensaje del espiritismo aporta un consuelo y que no tiene a lo mejor otro tipo de religiones que siempre están condenando con el infierno y con otras cosas. Sí, el nuevo espiritualismo en Estados Unidos es donde procede, de hecho, las bases de esta doctrina filosófica, científica, espiritual, que luego se denomina espiritismo, pero que de hecho la palabra espiritismo tiene una acuñación francesa que viene de Allan Kardec, es él quien, yo diría que casi inventa el término espiritismo para diferenciarlo de una palabra más genérica como es espiritualidad. Que es el que crea, digamos, el corpus de lo que es la religión espírita, como se llama, que es a partir ya del libro de los espíritus. Digamos, Kardec es el que organiza este tipo de pensamiento. Exacto. Sí, no es el creador, tampoco es el único difusor, pero sí que es quien le da una estructura a este sistema de estudio sobre los espíritus. Y de hecho él provenía, Allan Kardec, de una mentalidad absolutamente cientifista, ilustrada, o sea, nada que ver con charlatanería, con magia, con ocultismo. A él le interesaba constatar y comprobar si realmente era veraz esta posibilidad de conectar, o sea, de transmitir mensajes entre el plano material y espiritual, es decir, recibir la voz o los mensajes de los espíritus. Y llega a la conclusión que sí, pero Charles Fourier también había llegado a esa misma conclusión, haciendo sus estudios, sus cálculos y sus observaciones sobre esas posibilidades, y sobre todo algo que es muy importante en la doctrina espírita, que es la creencia en la reencarnación. Y luego también, hablando de mujeres famosas que se sintieron, que se os dejaron contagiar por el espiritismo y que están un poco olvidadas por historia, está, por ejemplo, Victoria Woodhull, que es la primera mujer que aspiró
a ocupar la Casa Blanca. Era defensora del amor libre, defensora de las madres solteras, del divorcio, y que no solo se presentó ella